Muy bien, llegamos al capítulo 11 ahora de San Juan en nuestro recorrido por este maravilloso libro, donde encontramos enseñanzas muy lindas acerca de nuestro Señor Jesús como el Dios del universo, que dejó su gloria en los cielos para venir, tomar forma humana y ocupar nuestro lugar en la cruz, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando hemos estudiado San Juan capítulo 10, ahí, hermanos, encontramos que Él, como el buen pastor, ha dado una descripción interesante acerca de lo que son parte de las ovejas, que son parte de su rebaño, ¿no? Versículos 27 y 28. El domingo anterior miramos que esa descripción, esas características que Él describe de sus ovejas, hermano, son realmente impactantes y desafiantes para quienes somos sus discípulos, porque es la figura que nos representa a nosotros como sus ovejas del buen pastor, nosotros como discípulos, ¿no?, del gran maestro, el Señor Jesús. Entonces, esas descripciones, hermano, en realidad se resume en una palabra, que es la que vamos a considerar en esta mañana y de aquí en adelante. Esa descripción de que somos sellados porque somos de Él, ¿no? Que oímos su voz porque leemos la Biblia, ¿no ve? Él nos conoce porque en la intimidad de su amor nosotros nos deleitamos en su presencia en oración, perseveramos en oración. Dice, y me siguen, le obedecemos, ¿no es cierto? Toda esa descripción que Él hace, hermano, tiene que ver con la comunión que disfrutamos con el buen pastor, ¿ya? Y yo les doy vida eterna, le dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hablando de nuestro pasado, presente y futuro, ¿no? Nuestro pasado hemos sido justificados, la paga del pecado Él lo ha cancelado en la cruz, somos justificados, ¿no? En el presente estamos siendo salvos de la presencia del pecado, no, del poder del pecado, porque el pecado aún tiene poder, ¿no? Y aún tenemos lucha contra las tentaciones, pero en el presente, por la obra del Espíritu Santo, tenemos el poder para no pecar, para vencer la tentación y agradar a Dios. Y en el futuro, disfrutar la vida eterna con Él, en la glorificación. Todas estas características, yo diría estas bendiciones de la descripción de las ovejas, tiene que ver, hermano, con la comunión. Yo quiero, hermano, que miremos, antes de entrar al capítulo 11, miremos y repasemos nuestro versículo lema de nuestra congregación Koinonía. La palabra koinonía, que significa comunión, está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. A ver, abramos nuestra Biblia ahí. El que primero lo encuentre, a ver, léalo. Y la tarea es memorizar nuestro versículo esta semana, ¿ya? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. A ver, léalo, hermano Rolando. Capítulo 1, versículo 9. Sí. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está. Fiel es Dios. Linda declaración de Pablo del carácter de nuestro Dios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Es Él el que nos llama, hermano. ¿Pero a qué nos llama? No nos llama a ser exitosos primero, ¿no? A ser millonarios. No nos llama el Señor a pare de sufrir, ¿no? No nos llama el Señor a tener éxito y eso que viene por añadidura. Lo primero y prioritario a lo que Dios nos llama, hermano, tome nota, por favor, ¿ya? Tómelo como su prioridad en la vida. A lo que Dios nos llama es a esto, a tener koinonía, comunión con Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Y la descripción que Jesús hace de sus ovejas tiene que ver, hermano, con esa koinonía, con esa comunión que disfrutamos con el Señor. La palabra comunión o koinonía en griego significa compañerismo. Significa compañía. Significa una común, algo que tenemos en común. Y tenemos una unión común. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estamos y tenemos en común, todos los que estamos aquí, que venimos a adorar a nuestro único Dios, ¿no? Al Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, dice Pablo
en Tito, ¿no? Tito capítulo 2. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos una común unión. Algo nos une y es Jesucristo, hermano. Todos estamos en Cristo. Todos hemos sido sellados con el mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo que te selló a ti, me selló a mí. El mismo Espíritu Santo, hermano, que vino sobre el Señor Jesús para identificarlo como el Hijo de Dios en el bautismo, ¿no? El mismo Espíritu Santo que en Hechos capítulo 2 descendió sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, en un retiro de oración. Ese mismo Espíritu Santo, hermano, que vino a formar la iglesia. Todo aquel que oye el Evangelio y cree, dice es Efesios 1:13, sellado, marcado, que le pertenece al buen pastor, esa ovejita, ese creyente. Ah, hermanos, qué maravilloso saber esta verdad de que le pertenecemos al Señor. Ese mismo Espíritu Santo lo tenemos todos los que somos de Cristo. Y si tú no eres de Cristo, aún si no has sido marcado, si no has sido sellado con el Espíritu Santo, puedes hacerlo, puedes creer en Cristo, recibirle en tu corazón para que Él te marque con su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces eso tenemos en común, que todos aquí formamos la iglesia y aquí está en medio nuestro el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, porque está en ti y está en mí. Así que esta es la iglesia del Señor. Claro, cuando cada uno se va a casa, la iglesia se esparce, ¿no? En cada barrio, en cada trabajo, en cada empresa, ¿no es? Y esto vuelve a ser nomás el garaje del hermano Johnny, ¿no es? Pero es un lugar donde la iglesia se reúne, donde el pueblo del Señor, las ovejas, el rebaño, todos los que han sido marcados, sellados con el Espíritu Santo, estamos aquí en común adorando a nuestro Dios. Eso es comunión, hermano. Y a eso nos llamó Dios, hermano. Porque Él es fiel, dice. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Él nos llamó en su fidelidad, hermano, para que tú y yo tengamos esa koinonía, ese compañerismo con el Señor Jesucristo, nuestro buen pastor. Y por eso estamos aquí y para eso nos reunimos, hermano. Para juntos, como un solo hombre, ¿no? Como un solo cuerpo, le rindamos culto a nuestro Dios. ¿Sí? Le expresemos nuestro amor, nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará con nosotros en el futuro. ¿No es verdad? Qué lindo, hermano, ser parte de este rebaño del buen pastor. Su iglesia local, donde tú y yo formamos parte. ¿Ya? Entonces, para entrar al capítulo 11, hermano, vamos a mirar que lo que dice en la metáfora del capítulo 10, en esa figura, ¿no es cierto?, del buen pastor y las ovejas, y la descripción que él hace en los versículos 27 y 28, van a ser ilustrados de una manera práctica en el capítulo 11. Abramos nuestra Biblia a San Juan, capítulo 11. San Juan capítulo 11, para los que les gusta siempre apuntar, ¿no es cierto? El tema que empezamos a mirar en el capítulo 11 es llamados a la comunión con el buen pastor. Llamados a la comunión con el buen pastor. ¿Sí? Toda la descripción que da el buen pastor de sus ovejas ahí en capítulo 10, versículo 27 al 28, es ilustrada con un hecho real y muy práctico en el capítulo 11 que vamos a empezar a estudiar, enseñándonos que la comunión con Jesucristo, nuestro Señor, el buen pastor, se la cultiva a cada paso que nosotros damos día a día. ¿Ya? La comunión a la que fuimos llamados con nuestro Señor Jesucristo se la cultiva, es decir, la comunión hay que mantenerla, hermano. Hay que cultivarla. Porque la podemos perder. Ya dijimos, ¿no? La salvación, cuando pecamos, no perdemos. No perdemos la salvación. Pero perdemos la comunión con Dios. La comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que mantenerla. ¿Cómo? Miremos versículos 1 y 2.
Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. El versículo 2 más dice, entre paréntesis, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, para que tomemos en cuenta. Recuerden, hermanos, que San Juan fue escrito en el año 90, casi al fin del primer siglo, cuando ya los otros evangelios habían sido escritos, ¿no es cierto? Y claro, aunque no repite las mismas historias, los mismos relatos, los mismos milagros, Juan, según el propósito que tiene con su libro de presentar a Jesús como Dios, ¿ya? Selecciona algunas historias y una de ellas es esta, la relación que él tiene con una familia de 3 miembros que se mencionan ahí, 2 mujeres y un varoncito, ¿ya? Esta era una familia donde el Señor Jesús se sentía muy a gusto, donde había cultivado una relación de amistad tal que ilustra lo que es la coinonía. Entonces la comunión hay que mantenerla en medio de las buenas relaciones, número 1. En medio de las buenas relaciones. Claro, y esto es fácil, ¿no? Tener comunión con los que nos tratan bien, con los que nos llevamos bien, ¿no? Claro, es realmente factible, digamos, ¿no? Que nos llevemos bien con esas personas, que tengamos comunión. Aquí menciona la casa de María y Marta y Lázaro más, que era un lugar, hermanos, según la historia que miramos de todo lo que el Señor Jesucristo en su ministerio hace, es un lugar donde el Señor Jesús acudía para descansar, para tener un tiempo de retiro. Era una aldea que estaba cerca de Jerusalén, ahí en Judea, ¿ya? Y se menciona en muchas ocasiones que él ahí pernoctaba, por decir así, ¿no? Con sus discípulos. ¿Por qué? Porque se llevaba bien con esa gente, con esa familia. Lázaro, con María, con Marta. En una ocasión él estaba visitándolos y llegó el tiempo del devocional, de la enseñanza de Jesús. Y Marta dice que estaba afanada, ¿no? En hacer la comida para servir al Señor. Y entonces viene, interrumpe el estudio, ¿no? Y le dice, Señor, decirle para María que me ayude, ¿no? Estoy afanada en la cocina, ¿no? Ya Lázaro hizo su parte, partió la leña, ya juntó el fuego, ¿no? O sea, entonces vemos, ¿no? Que hay esa confianza, ¿no? Esa relación ahí. Y bueno, ahí la clásica palabra, ¿no? Ay, Marta, afanada estás, afanada y turbada estás, ¿no? Este es el momento de la enseñanza y María ha escogido la mejor parte, ¿no? Entonces, pero hay esa confianza, esa relación. Hermano, la comunión, ¿ya? Nace o se la cultiva, se la mantiene en medio de las buenas relaciones, ¿ya? Aquí notamos, hermano, que estos jóvenes eran mejores amigos del Señor Jesús, ¿ya? Había un compañerismo entre ellos. El Señor Jesús se sentía cómodo en esa familia y compartía todo, miren, la comida, ¿no? El estudio, sin duda que ahí él iba y compartía, pues. Y Jesús, ¿cómo te fue? Ah, estuve en esto, hice esto, ¿no? Sin duda alguna, porque eso es comunión, hermano. La comunión se la cultiva en las buenas relaciones en primer lugar, ¿ya? En las buenas relaciones. Estos, sus amigos, sabían dónde iba el Señor, dónde iba a estar, como vamos a ver más adelante. Entonces tenían comunión. ¿Por qué? Porque tenían buena relación, número 1. ¿Ya? La comunión se la cultiva en las buenas relaciones. ¿Está bien? Número 2. La comunión hay que mantenerla, hay que cultivarla también en medio de las pruebas. Versículo 3. A ver. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor,
He aquí el que amas está enfermo. Hermano, la comunión no solamente se la cultiva o se la mantiene en las buenas relaciones. También cuando hay problemas, también cuando hay pruebas, hay que mantener la buena comunión. Lázaro enfermó. Uy, hermano, ¿cómo cree usted, según su experiencia, que se siente una familia que tiene algún miembro ahí, algún familiar enfermo? Y con una enfermedad de muerte, llámese cáncer, llámese incurable, no sé, ¿no? Hermanos, recientemente hemos pasado, ¿no? Experiencias muy traumáticas con el tema de esta pandemia, ¿no ve? Y hermanos, cuán importante es que aún en medio de las pruebas, cualquiera que sea, nosotros sigamos teniendo esa comunión. Estas mujeres, al ver a su hermano así, ellos eran amados por el Señor, ¿no? Por las buenas relaciones. Pero en el momento de enfermedad, esas buenas relaciones también cultivaron la comunión. Ellos sabían dónde estaba el Señor Jesús y mandaron un mensajero a avisarles de que su hermano, bueno, dice, el que amas está enfermo. Nada más. Mandaron a hacerle conocer. Me gusta esto, hermano, porque estas mujeres, aunque eran mejores amigos con el Señor Jesús, tenían buenas relaciones. No es que van a imponer una petición. No es que van y le dicen a Jesús, oye Jesús, mi hermano está enfermo, vení sanado. No, lo contrario de lo que escuchamos ahora, ¿no? Hay falsos profetas, falsos apóstoles ahí que quieren imponer y mandar a Dios, ¿no? A obligarlo que sane a alguien, ¿no? Te ordeno que yo decreto, ¿no? Que yo, ¿qué más? Hay ciertas palabras, ¿no? Que quieren obligarlo a Dios aquí. No, aquí vemos, hermano, cómo la buena relación en la comunión con el Señor hace simplemente que nosotros le hagamos conocer la situación. No es que Él no la conozca, ¿no? Él la conoce, pero Él quiere que nosotros le expresemos nuestra situación, nuestra condición. Y esto fue lo que hicieron estas mujeres. ¿Ya? Le hicieron conocer a Jesús diciéndole, Señor, el que amas está enfermo. No le imponen nada, ni le mandan nada. Interesante, me gusta esa expresión porque muestra la humildad de estas personas, ¿no? En su relación con el Señor. Ellas muy bien podían decir, mira Jesús, nosotros te damos alojamiento en la casa, te preparamos comida, te recibimos siempre cuando vos estás por ahí, ¿no ves? Ahora te toca, pues, ¿no? Mira, Lázaro está enfermo, vení sanarlo. O sea, no le reclaman nada al Señor. Es que, hermano, cuando hay una buena relación, cuando hay una comunión con el Señor, sencillamente le hacemos conocer nuestra situación. ¿Se da cuenta? La comunión, hermano, hay que cultivarla aún en medio de las pruebas. Y de las pruebas más difíciles, ¿no? Una enfermedad en este caso. Para que ustedes vean, hermano, que las enfermedades son parte de la cotidianidad de este mundo caído. Estos eran amigos de Jesús y Jesús los amaba, pero igual la enfermedad tocó su puerta. Hay algunos que predican y dicen, si tú crees en Cristo y le recibes, se van a acabar tus problemas. ¡Pare de sufrir! ¡Venga! No, hermano. A mí ya yo les he compartido, ¿no? Que más bien me fue peor a mí. El decidirme por Cristo fue peor porque fui echado de mi casa. Fui expulsado de casa. Porque en casa no querían un evangelista, me decían. Entonces, no es que si tú crees en Cristo se acaban los problemas, no te vas a enfermar. ¿Has escuchado eso? Seguro que estás en pecado, por eso te has enfermado, ¿no? Y hay predicadores, hermanos, así que dicen que la enfermedad es resultado del pecado.
¿Es castigo de Dios? No necesariamente, hermano. Puede ser. No podemos descartar esa posibilidad. Pero, hermano, las enfermedades son parte de este mundo caído por causa del pecado. Se enferman los que aman a Jesús. Aquí está Lázaro, María y Marta, sus amigos, sus mejores amigos. ¿Ah? Buena comunión con Él, pero igual la enfermedad tocó su puerta. Así que a un hijo de Dios lo pueden asaltar igual, le pueden robar. Es decir, estamos, hermanos, en este mundo caído, pues, ¿no? Podemos ser engañados, alguien nos puede estafar, me puedo enfermar, se puede morir uno de mis hijos. Y hermano, eso está bajo el control soberano de nuestro Dios. No tengo yo por qué estar reclamándole a Dios. ¿Por qué? Si yo voy a la iglesia, ¿no? Si yo soy fiel, si yo nunca falto, si yo siempre doy mi diezmo, ¿no? ¿Por qué, Señor? No. Mira aquí María le dice, Jesús, el que amas está enfermo. Nada más. Nada más. Y es que la comunión, hermano, se la cultiva aún en medio de las pruebas. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque yo he conocido personas que han protestado contra Dios, han renegado contra Dios y han renunciado a su fe porque no lo sanó a su hijo. Y han dicho, no voy más a la iglesia porque Dios no me escuchó. Y hermano, eso cría en el corazón de esa persona un resentimiento, un odio hacia Dios. ¿Por qué no la sanó a su madre? Yo tanto le pedí, ¿no? Yo tenía 12 años. ¿Cómo no la va a salvar a mi madre, no? Por eso yo soy ateo. Por eso ya yo no dejé de ir a la iglesia. Hay personas así, hermano. He conocido y he escuchado, he visto películas de esta realidad. ¿Por qué? Porque la comunión, hermano, se la mantiene aún en medio de las pruebas. No es porque esté pasando un momento difícil que ya yo no voy a tener comunión. Ya no voy a leer la Biblia, no voy a orar, no voy a ir a la iglesia. No, hermano. La comunión se la mantiene aún en medio de las pruebas. ¿Está bien? Número 3. En el mismo versículo también vemos que la comunión hay que mantenerla también en medio de la oración, hermano. Porque esto que hacen las hermanas de Lázaro es una oración. Es hacerle conocer a Dios la situación que está pasando. Y ya Él en su soberanía, como conoce, que vea pues cómo actuar con nosotros, que somos objeto de su amor. El que ama se está enfermo. Es una oración. La comunión hay que mantenerla en medio de la oración, hermano. En esa intimidad que tenemos con el Señor, hay esa confianza de compartirle lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Decirle, Señor, el que amas está enfermo. Él conoce a sus ovejas, dice, ¿no? Él nos ama, hermano. Él disfruta la intimidad con sus ovejas. Esa intimidad de su amor da la confianza, pues, de compartir lo que estamos pasando. Y eso es a través de la oración, hermano. A través de la oración le hacemos conocer en intimidad a nuestro Señor lo que estamos pasando, ¿no? Lo que Él ama. ¿Sí? Eso es comunión, hermano. Eso es comunión. Así que en los momentos de prueba, yo pienso que son las ocasiones en las que más nos acercamos a Dios, ¿no? En íntima relación y comunión con Él. Para hacerle conocer lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, cómo nos estamos sintiendo, y que Él nos dé el ánimo y la fortaleza, ¿no?, que viene de Él para soportar la situación difícil. Número 4, versículo 4 al 10. Mire cuando en la intimidad de su amor le hacen conocer sus amigos esta situación difícil. Mire el versículo 4. Vamos a leer del versículo 4 al 10. Dice:
Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, el Dios Hijo, sea glorificado por ella, dijo el Señor Jesús. Ahora dice Juan el escritor, número 5, versículo 5, y amaba Jesús, ¿a quién? A Marta, a su hermana María, y ¿a quién más? A Lázaro, eran amados por él. Entonces dice, mire, pareciera una contradicción, hermano. Esto es lo que yo a veces no entiendo, o muchos no entendemos, a simple vista. Pero mira el versículo 6, dice, cuando oyó pues Jesús, ¿no?, que estaba enfermo, Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿En qué lugar estaba? ¿Cómo termina el capítulo 10? A ver, mire. Versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¿Dónde estaba? Al otro lado del Jordán. Y estos amigos sabían dónde estaba. Sin duda, como había descansado ahí, les compartió, ¿no?, en ese tiempo de comunión, de buena relación con ellos. Él estaba terminando, vamos a decir así, su ministerio público, de tratar con la multitud, con los líderes, con los judíos, con todo el pueblo. Y ahora se retiró a un lugar, y de ahí va a empezar a atender de manera personal y particular las necesidades de los suyos, en este caso de estos amigos. Entonces María y Marta sabían dónde encontrarlo, y ahí se quedó 2 días más, porque los amaba, dice. Medio paradójico eso, ¿no? ¿Cómo? Si los amaba, ni bien haya escuchado la noticia, ¿qué haya hecho él, según nosotros? Rápido, ya no va a salir y llegar inmediatamente y sanar al que amaba. Hermano, pero vamos a mirar por qué él tomó esa decisión. Recuerden, hermano, la Biblia dice de Dios que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos de él, ¿no? Ni nuestros planes son como los planes que él tiene. Y van a ver, hermano, que esta demora, esta aparente demora, es para un propósito mucho más grande del que de repente nosotros estábamos pensando. Y dice, ¿no?, el versículo 7, luego, después de esto, dijo a los discípulos, después de esos 2 días, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Bueno, hasta el versículo 10 era, ¿no? Aquí vemos el cuarto punto, en realidad, la cuarta forma como nosotros podemos mantener esa comunión, hermano. ¿Ya? Hay que mantener la comunión, dijimos, en medio de las buenas relaciones, también en medio de las pruebas, en medio de la oración, pero también en medio de la demora. Anótese. Debemos seguir teniendo comunión con Él, aunque Él se demore. Hermano, nosotros somos muy desesperados, ¿no? Muy fatiguillas, dicen por allá por Beni, ¿no? Queremos todo rápido. Queremos todo instantáneo, ¿no? Que ni bien yo le pida al Señor, ya no me responda. ¿No? Pero hermano, a veces no es como nosotros queremos, ni lo que nosotros queremos. Es como Dios quiere y lo que Él quiere para nosotros. ¿Sí? ¿Se da cuenta, hermano? A veces no entendemos, pues. Por ejemplo, cuando Job, ¿recuerdan que Job lo perdió todo de la noche a la mañana? Quedó con lo del cuerpo, ni aún lo del cuerpo tenía. Porque hasta una enfermedad maligna le llegó, dice, una sarna maligna.
que agarraba un pedazo de tiesto, ¿no? Y se rascaba con eso, o sea, no tenía ropa. O sea, a ese nivel lo perdió todo. Pero eso, hermano, no impidió que él rompa la comunión que tenía con Dios. Y él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. Jehová dio, Jehová quitó, dijo. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún en medio de las pruebas, hermano. Y sin duda él oraba: Señor, sáname, Señor, sáname. ¿No cree usted que no oraba el Señor? Claro que oraba, porque era temeroso de Dios y tenía comunión con Dios. Pero ¿por qué Dios no lo sanaba? Hermano, complicado, ¿no? Pero Él tiene detrás de lo que Él permite en nuestra vida, hermano, sus planes, sus propósitos. Y tenemos nosotros nuestra responsabilidad de mantener esa comunión con el Señor, aún a pesar de la demora, aunque Él no responda a mi oración como yo quiero. Igual, hermano, debo seguir esperando con expectativa de lo que Dios puede hacer en mi vida. Y no perder la esperanza, no bajar los brazos, seguir confiando en el Dios de la Biblia que yo conozco. Ahí esta fue la clave. El Dios que yo conozco. El tema, hermano, que no lo conocemos lo suficiente como para confiar en que Él, pese a que no respondió como yo quería, igual Él en su soberanía está en control. Y tiene sus planes y tiene sus propósitos detrás de ellos. ¿Ya? Debemos, hermanos, mantener nuestra comunión con nuestro Señor, aunque Él se demore en responder nuestra oración. Él tiene propósitos con su demora. En su amor, Él tiene otros planes, no como yo pienso o como yo planeo. ¿Ya? Y yo debo, hermano, decir: bueno, Señor, ¿de qué manera esta situación que estoy pasando va a glorificarte? De eso debemos preocuparnos. De que mi enfermedad, de que mi pérdida, de que mi problema de alguna u otra forma va a glorificar a Dios. ¿Ya? Mantengamos la comunión aún en medio de la demora. Él tiene planes mejores que los nuestros, hermano. Por ejemplo, lo citamos a Job, ¿no? ¿Qué pasó con Job cuando pasó esta prueba, hermano? ¿Recuerdan? Al final, ¿qué tuvo? El doble de todo lo que perdió, hermano. El doble de todo. Si la perdía su mujer, igual iba a tener el doble. No, a la mujer no la perdió, ¿no? Pero todo tuvo doble. Hermano. Sí. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Dios tiene sus planes detrás de sus demoras o del aparente silencio que Él guarda cuando yo desesperadamente le pido algo, en mi angustia y desesperación. ¿Ya? Tómelo en cuenta. No perdamos la comunión aún en medio de la demora. Y número 5, versículo 11 al 16. Aún, hermano, en medio de la muerte. Mire, dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño, del cuerpo. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, señores. Ahora escuche esto, versículo 15. Y me alegro. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros los vivos, de no haber estado allí. Ahora, aquí está el propósito, hermano, de su demora. Para que creáis, ¿no? Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, hermano, en síntesis, porque vamos a mirar más después, ¿no?
qué fue lo que pasó con este incidente. Pero el punto aquí es, hermano, seguir teniendo comunión con nuestro Señor aún a pesar de la muerte. Hermano, la muerte es la prueba más difícil que podemos encarar, que podemos enfrentar en este mundo, en esta vida, en este mundo caído, hermano, lleno de sufrimiento por causa del pecado. La muerte, hermano, es lo más duro, es lo más fuerte. Pero aún en medio, hermano, de esa prueba más fuerte, no debemos de cuidar nuestra comunión con nuestro Señor. A eso hemos sido llamados, a la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ay, hermanos, yo fui impactado por, bueno, el servicio de acción de gracias, decía la invitación de un consiervo, un pastor, su hijo músico. ¿Saben, hermano? Ese velorio no parecía un velorio. Era como decía la invitación, servicio de acción de gracias por la vida de fulano de tal. Eso era. Los hijos, hermanos, ahí con su orquesta, ministrando a los presentes, dando gloria a Dios por la vida de su papá, que a los 63 años, ¿no?, ya con el Señor, por la enfermedad, tanto orar, y bueno, el Señor al final decidió, pero ellos estaban conscientes de esa verdad, hermano. ¿Saben qué? Una semana antes nadie contestaba, sobre todo apagado, sin teléfono, incomunicados toda la semana. Su papá los estaba preparando, diciendo cómo quería que sea su velorio, qué himnos quería que canten, que toquen, y quién iba a hablar, y a quién iban a invitar. Oh, hermano. ¿Saben qué? Ese testimonio de ese velorio, bueno, era una acción de gracia, decía la invitación, me impactó. Y yo dije, Señor, yo quiero que también mi velorio no sea un velorio, ¿no?, normal, digamos, que sea una acción de gracias. Si en algo ha sido útil, que la gente se exprese y dé gracias a Dios. Si me voy a mis 57 años, que dé gracias a Dios por esos 57 años, por los años que ustedes me conocieron. ¿Cuántos años me conocen? 4 años. De gracias a Dios por esos 4 años en que de alguna manera tal vez he sido útil en su vida, en su crecimiento espiritual. Pero honre a Dios, hermano. Dele toda la gloria a Él, sin perder la comunión con Él por causa de la muerte. Amén. Hermanos, a esto fuimos llamados. Y esto se lo cultiva, se lo mantiene, porque lo podemos perder, pero podemos restaurarla por medio de la confesión, por medio de volvernos a Dios en arrepentimiento y decirle, Señor, yo quiero seguir caminando contigo, pase lo que pase, venga lo que venga en mi vida, cualquiera que sea la situación que esté viviendo, yo sé que tú lo vas a encaminar para bien. Termino con lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, no solo las cosas buenas, también las enfermedades, también las pérdidas, también la muerte, todo Dios lo usa y lo encamina para bien, para nuestro bien, como pasó con Job, como pasó con José, el hijo de Jacob, ¿recuerdan en Egipto? Él no entendía lo que estaba pasando. Cuando acordamos en el trono, ese era el plan de Dios. Hermano, no lo entendemos nosotros, pero Él está en control. Lo único que nos pide es que no perdamos nuestra comunión con Él.